Fugitiva de la Pasión, capítulo 5 de Bárbara Cartland. Yo tenía razón, pensó. Es linda, verdaderamente hermosa. Su cabellera oscura, lacia y brillante como ala de cuervo, hacía resaltar la mirada orgullosa y retadora de sus grandes ojos y, en contraste, sus labios eran invitadores. Revisó de nuevo los álbumes, pues ahora ya la reconocía. En Suiza, en Monte Carlo, en un auto deportivo, al subir a un avión. A su pesar, Fleur se apresuró a poner los álbumes en su sitio y miró de nuevo la foto. Sí, había carácter en ese rostro. Ya iba a cerrar la gaveta cuando no resistió la curiosidad y tomó la caja. Contenía una cigarrera y un encendedor de oro que hacían juego, un par de gemelos de zafiros y diamantes, una billetera de piel con las iniciales NM y un diminuto auto de oro que colgaba de una cadena. Fleur comprendió, eran los regalos que Cynthia hiciera a su esposo. Cerró la caja con la sensación de que se entremetía en algo demasiado íntimo para ojos extraños. Pero antes vio otra cosa, peculiar entre esos objetos de valor, una muñequita de porcelana negra, vestida de hawaiana. ¿Significaría eso que hubo entre ellos momentos un tanto infantiles? Era casi imposible imaginar que Sir Norman pudiera ser así, pero la gente enamorada podía comportarse de un modo muy diferente a lo habitual. Fleur cerró el cajón diciéndose que sin duda había sido Sir Norman quien guardó las fotos, los regalos y todo lo que quedaba de Cynthia. Sintióse casi indignada, salió y cerró con llave. Había encontrado lo que significaba, pero no estaba contenta. Tenía una mala impresión de Sir Norman y le disgustaba más que antes. Esa no era la forma de tratar la memoria de alguien a quien amara, se dijo, como si Cynthia hubiera muerto y se dejara al alcance de la curiosidad de los sirvientes, los recuerdos de felices aniversarios o de las horas dichosas que pasaron juntos. ¿Pero qué puede esperarse?, se preguntó. Ese hombre no tiene sensibilidad. No me sorprende que Cynthia lo abandonara. Debe haberla lastimado y ultrajado todo lo que para ella era sagrado. La señora Mitcham, después de dormir la siesta, la esperaba. «Entre, querida», dijo. «¿Qué estaba haciendo?» Revisaba la casa. ¿Encontró algo? Fleur se sobresaltó. «Siempre hay algo nuevo que aprender aquí», contestó. «Solo de quienes están muertos o ausentes. A mí me gustan los vivos. Barham me dijo que es probable que tengamos soldados en el parque los próximos días. Harán algunas maniobras. Será bueno que salga, a ver si se encuentra un joven interesante». «No me interesa». «Tonterías. A todas las mujeres les interesan los hombres. No me salga con eso de que es más feliz sola. Consígase un marido o un amante, pero rápido». «Ya le dije que no me interesa. Me gusta trabajar aquí». «Vaya», se ofendió. «Es usted una joven muy peculiar. Siempre puedo adivinar lo que piensa. Pero, a pesar de lo que diga, póngase uno de sus vestidos más bonitos y esperemos que algunos soldados vengan a tomar el té». Esa noche, mientras cenaban, se abrió la puerta del comedor y el mayordomo anunció: «El capitán Anthony Ashwin, señor». Fleur vio entrar a un joven alto y apuesto. «Hola, Norman», saludó alegremente. «Vine a solicitar tu hospitalidad en el parque. Qué coincidencia que me enviaran aquí, ¿verdad?». El recién llegado estrechó la mano de Sir Norman, que no parecía complacido al verlo, y Anthony, después que le presentaron a Fleur, se sentó. Barham le indicó que le servirían algo de cenar en unos minutos. «Cualquier cosa estará bien. Dile a la señora Johnson que me muero de hambre. Supongo que todavía sigue de cocinera aquí». «Así es», contestó Sir Norman. «Es la mejor cocinera de Inglaterra, ¿no le parece?», dijo Anthony dirigiéndose a Fleur. «Es maravillosa, en especial, hace milagros ahora que estamos en guerra». «Es posible que con tu dinero no te aproveches del mercado negro, Norman». «Tal vez soy demasiado patriota», contestó el aludido. «Bueno, pero no tanto como para no ofrecerme un buen trago». Fleur pensó que el capitán Ashwin tenía un carácter tan alegre que todo lo que decía irradiaba entusiasmo. Ofrecía un vivo contraste con la seriedad de su anfitrión. Se alegró de haber seguido el consejo de la señora Mitcham al ponerse su vestido más bonito. El banco le había enviado toda la ropa que Silvia había depositado allí para que ella la recogiera.
¿Qué tal la fábrica, Norman?, preguntó Anthony. Creo que hacemos un buen trabajo para el ejército. ¿Ya conoce la fábrica?, preguntó el capitán a Fleur. No. Norman, tienes aquí a una hermosa dama a quien impresionar con tu habilidad y no lo haces. Viejo, no sabes sacar partido a lo que tienes. Si yo fuera el dueño, levantaría mi estatua a la entrada. Fleur rió, pero Sir Norman se mantuvo serio. Aunque la alegre conversación de Anthony Ashwin le interesaba, Fleur recordó que debía atender sus deberes. Siempre tomaba el café con la anciana y sabía que la esperaba. ¿Me disculpan?, preguntó. Debo subir a ver a la señora Mitcham. ¿Todavía está aquí?, preguntó Anthony. Salúdela de mi parte. Más tarde subiré a verla, y también a usted. Fleur percibió la mirada de desaprobación de Norman mientras cruzaba la puerta. El capitán se había levantado para abrirle y al alejarse lo oyó preguntar: ¿En dónde conseguiste esa preciosidad, Norman? Con las mejillas encendidas, Fleur se reunió con la anciana. ¿Qué le dije?, exclamó la anciana al enterarse del encuentro. Y no debió apresurarse a subir, ya que abajo tenía tan grata compañía. El capitán Ashwin le envía saludos y dijo que vendría a verla más tarde. Lo hará, y Norman no lo impedirá, si puedo evitarlo. Siempre me agradó ese muchacho, tal vez porque es una mala pieza. Todos los Ashwin lo son, pero él es el peor. Ya sabe, mujeres y naipes, pero era el primo favorito de Cynthia. ¿Primo hermano? Sí. Creo que crecieron juntos. Supongo que Norman lo detesta, pero detesta a todo el mundo, de todas maneras. Así que baje y dígale a Anthony que quiero verlo. Todavía no termina de cenar. Bueno, esperaremos. Oí decir que alojará a sus hombres en el granero. Como lo conozco bien, sé que si pide un oporto no se conformará con una copa. Llame a la doncella y dígale que avise a Barham, que lo haga subir. Que no acepto un no por respuesta. Evans, la doncella, accedió, aunque dejó entrever que no estaba de acuerdo. A su manera, adoraba a su ama. Al principio se había mostrado hostil con Fleur, pero advirtiendo que ella no interferiría en sus actividades al cuidar la salud de la anciana, empezó a ser afable. Esta tarde le dije, añadió la señora Mitcham dirigiéndose a Fleur, que se consiguiera un marido o un amante. Anthony sería un marido insoportable, pero un buen amante. Pidió su polvera y su joyero y se puso un collar más de perlas, algunos anillos y otro brazalete de diamantes. Mire ese anillo, indicó. Observe cómo brilla. Me encantan las joyas, pero nunca pude tenerlas. Cuando llegué aquí y Norman me hizo saber que podía pedir lo que se me antojara, dije, quiero diamantes, muchos diamantes, así que me los regala cada Navidad o en mi cumpleaños. Si vivo hasta los 90, tendré una buena colección que dejar a quien me plazca. Debían ser para sus nietos. Eso le dije a Norman, pero es más probable que la vieja Evans tenga triates que Norman me dé nietos. Bueno, supongo que encontraré quien las aprecie. Miró a Fleur, y ella comprendió que no era la primera a quien trataba de tentar con la promesa de incluirla en su testamento. Si yo fuera usted, contestó Fleur, pediría que me enterraran con ellas. Se abrió la puerta y entró Sir Norman. ¿En dónde está Anthony?, preguntó su madre. Lo envié a ver a sus hombres. Es demasiado tarde para que recibas visitas, contestó con brusquedad. Fleur se dejó caer en un sillón de su salita. Eran solo las 10 de la noche y no tenía sueño, pero a la vez estaba exhausta por la escena que acababa de tener lugar. La señora Mitcham había mostrado su indignación insultando a su hijo, pero Sir Norman se mantuvo imperturbable y tranquilo. Fue Evans la que puso punto final al asunto. Como una gallina que trata de alejar a sus pollos del peligro, hizo salir a Sir Norman y Fleur mientras reclamaba. Ya saben que es malo para su corazón. No puede soportar esas cosas. No sé qué les pasa. Ambos se encontraron en el pasillo y Evans cerró la puerta con fuerza. Fleur se sentía incómoda y Sir Norman, como si deseara darle una explicación y excusarse ante ella, dijo: cualquier emoción le hace daño a mi madre, en especial a esta hora de la noche. Creo que hay varias clases de emociones, unas buenas y otras malas, respondió Fleur con frialdad. Por un momento pensó que él iba a discutir, a mostrarse humano, pero se limitó a encogerse de hombros, y como si su opinión le mereciera una total indiferencia, contestó con voz autoritaria. En lo que se refiere a la salud de mi madre,
Sigo las órdenes de los doctores al pie de la letra y espero, señorita Garton, que usted también lo haga». Se volvió y se alejó. Fleur tuvo deseos de gritarle y decirle todo lo que sentía, pero entonces recordó que esas vulgaridades no tenían ningún efecto sobre él. Cansada, se refugió en su habitación y, reclinando la cabeza en el sillón, cerró los ojos. La atmósfera de paz y silencio de la casa la envolvió de nuevo. Solo en la habitación de la señora Mitcham la calma desaparecía y, sin embargo, Fleur tuvo la impresión de que el alboroto y la vitalidad que la anciana desplegaba eran aparentes, un ligero agitar de la superficie de aguas profundas. Un ruido súbito la hizo abrir los ojos. Provenía del balcón de la ventana de su cuarto, que daba al jardín, y se sobresaltó cuando escuchó golpecitos en el vidrio. «¿Quién es?», preguntó asustada. Se abrieron las pesadas cortinas y aparecieron la cabeza y los hombros de Anthony Ashwin. «¿La asusté? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo llegó?». Él rió ante su sorpresa y, entrando en la habitación, volvió a cerrar las cortinas. Lamento su sobresalto, pero no resistía a la tentación de hacer una vez más lo que he hecho antes en cientos de ocasiones. Esta era mi manera favorita en el pasado de entrar en casa por las noches. Fleur permaneció callada y él continuó diciendo: «Verá, mi tío era chapado a la antigua. A las 10 de la noche todos en casa encerrados, ya sabe usted. Así que Cynthia y yo siempre usábamos esta ventana como entrada y salida para nuestras aventuras nocturnas. ¿Y no es peligroso? En absoluto. Si es buena y promete no decirlo a nadie, le confiaré que hay una escalera de madera oculta por la hiedra. Me costó 1 mes de pensión pagar a los carpinteros que la hicieran. No debió venir, de todos modos. Sir Norman dijo que había ido a ver a sus hombres. Ya los vi y no me necesitan. Además, la noche todavía es joven y me agrada la compañía femenina, y mejor aún, acompañada de un buen vaso de vino. Así que me permitirá que baje y pida a Barham el resto de ese oporto que apenas pude probar antes que me pusieran de patitas en la calle». Fleur sonrió. Era imposible indignarse ante tal impertinencia. «Barham se horrorizará», comentó. «No lo crea. Barham es fiel a los Ashwin. Siempre colaboró conmigo de muchacho, y no dudo que lo hará ahora». Con mirada risueña, Anthony se dirigió a la puerta, y antes de salir se volvió para agregar: «No se vaya, preciosa. Si no la encuentro a mi regreso, tocaré a todas las puertas de la casa hasta encontrarla». Fleur permaneció inmóvil por un momento. «Está mal esto», pensó. «Si Sir Norman se entera, me despedirá». Sin embargo, era divertido charlar con alguien tan alegre como Anthony, y que en esa casa tan antigua un joven saltara por la ventana para compartir con ella su espíritu aventurero. Lo peor que podía pasar era que Sir Norman la despidiera y, después de todo, ¿quién era ella para negar la hospitalidad a un Ashwin? Anthony regresó minutos después, seguido de Barham, quien traía una fuente con una botella de oporto y 2 vasos. «¿Alguna otra cosa, señor?» «Bueno, si tienes algunos de esos puros que solías guardarme». «Nos queda una caja», contestó orgulloso Barham. «Se la traeré». Era la primera vez que Fleur veía al mayordomo complacido, pues por lo general mostraba una reservada melancolía, como si lamentara que todas las cosas ya no fueran como antes. «Usted me escandaliza», dijo Fleur más tarde, mientras Anthony bebía el oporto con la caja de puros a su lado. «Es el mejor halago que he recibido en mucho tiempo». Creía que ya no era posible hacer ni decir nada que escandalizara a las mujeres modernas. ¿Sabe a lo que me refiero? A abrir la última caja de puros que ya no pueden conseguirse. Por suerte, Midas no conoce la diferencia entre estos y los corrientes. ¿Midas? Así es como siempre llamamos a Norman. No porque sea rico, sino por las orejas de burro. Recuerde que, según la historia, Midas era un tipo que todo el tiempo intentaba ocultar su deformidad. Es lo mismo que pasa con el pobre Norman. Siempre intenta ocultar su origen. ¿Quiere decir que es un snob? No, eso no lo describe. Norman siempre representaba un papel. Al menos lo hacía antes, y bastante mal, por cierto. Quería hacer notar que era el noble del lugar. Dios mío, muchas veces me daba risa verlo en su rol de Lord Mitcham del Priorato Greyston. Yo me reía, pero siempre pensé que a Cynthia la ponía enferma.
Eso no concuerda con lo que yo he podido apreciar de su carácter. ¿Cómo se lleva con él? Ese es el punto, contestó Fleur. Creo que es la persona más difícil de tratar que he encontrado en mi vida. Eso nos pasaba a todos. Dios, su forma de arruinar una reunión. Aquí estábamos todos, la pandilla de siempre, y Cynthia como estrella principal. Entonces llegaba a casa Norman y la atmósfera se congelaba. No es de extrañar que Cynthia no lo tolerara. ¿Ella es feliz ahora? La señora Mitcham me habló de la tragedia que ocurrió cuando iba a casarse de nuevo. Feliz, no lo sabe. Está enferma, muy enferma. Lo lamento, dijo Fleur con sinceridad. Tuberculosis. Todos los Ashwin somos propensos a ella. Aunque Cynthia parecía muy fuerte. Está internada en una clínica cerca de aquí, por Melchester. Es la mejor del país. Estuvo en Suiza hasta que se inició la guerra y, por fortuna, el doctor logró que enseguida la trajeran por avión. Era absurdo, pensó Fleur. Sentía como si Cynthia fuera su amiga personal. Siempre la imaginó tan alegre, tan feliz, que lamentaba que ahora sufriera esa mortal enfermedad. ¿Lo sabe Sir Norman? Supongo que sí. Hacía tiempo que no lo veía. Ya vio, por el cordial recibimiento que me ofreció, que no le simpatizo mucho. Cómo ha cambiado este lugar. Antes a todo el mundo se le recibía con entusiasmo. Desde que, muy joven, Cynthia se convirtió en la anfitriona, la casa estaba siempre llena de gente. Mi madre murió cuando yo era pequeño, y yo casi vivía aquí todo el tiempo. Solo pasaba cortas temporadas con mi padre. Después de una pausa, Anthony agregó: amaba esta casa, la consideraba mi verdadero hogar. Lamenté mucho que Cynthia la vendiera. Es ridículo, ya que supongo que este tipo de vida pertenece al pasado. O así será cuando termine la guerra, con los impuestos y además gastos. Ni los millonarios como Norman podrían continuar ese modo de vivir. Yo también amo esta casa, comentó Fleur. Aunque llevo poco tiempo en ella, jamás imaginé un lugar tan bello y exquisito en todos los detalles. Sin embargo, pertenece al pasado, pero hablemos del presente, de usted. Cuéntemelo todo. Fleur comprendió que cambiaba el tema porque le resultaba doloroso. Lo evadía coqueteando con ella y usaba toda su experiencia en un arte al que parecía muy afecto. La divertía, aunque se dijo que estaba demasiado desilusionada para interesarse en ningún hombre. El reloj de la chimenea dio la hora y ella se puso de pie de un salto. Medianoche. Es muy tarde. Debe irse. ¿Por qué? Anthony se acercó a ella y la abrazó. Esto es un oasis en el desierto de mi vida militar. Estamos en nuestro propio mundo encantado, Fleur. ¿Cómo me gusta su nombre? Le queda muy bien. No me despida. Debe irse enseguida, contestó Fleur mientras se debatía por zafarse de sus brazos. O me enfadaré. No lo hará, lo sé, pero si insiste seré bueno, al menos esta noche. Después de darle un leve beso en la mejilla, Anthony la soltó y se dirigió hacia la ventana. Buenas noches, hermosura. Sueñe conmigo. Desapareció antes que ella respondiera. Fleur miró a su alrededor y le pareció que todo había sido un sueño. Pero la botella y el cenicero probaban que no era así. Todos los hombres son iguales, pensó tranquila. Ven una cara bonita y se vuelven locos, hasta que otra se cruza en su camino. Bueno, podía seguir el juego, reírse y divertirse, pero nunca, nunca más se enamoraría. Entonces recordó a Jack y la pena retornó. Lo olvidaré, exclamó con voz alta y desafiante. Haré sufrir a los hombres como yo sufro ahora. Me volveré dura e indiferente. En la mañana se reprochó su debilidad con Anthony Ashwin. Pero sin dureza, como se trata a un niño travieso. Pensó que tal vez Anthony la ayudara a olvidar. Era sábado y Sir Norman almorzó en casa. Fleur tuvo la esperanza de que Anthony se reuniera con ellos, pero no fue así. Reinó el silencio mientras le servían, y en cuanto quedaron solos, Sir Norman dijo: «Creo que le debo una disculpa por lo de anoche, señorita Carton. Lo pensé después y me di cuenta de que cometí un error. Mi madre es anciana y no debe agotarse, pero tal vez a esa edad es preferible ser feliz, aunque ello se logre a expensas de la salud». Fleur se sorprendió tanto que, por un momento, no supo qué contestar.
Toda la mañana había escuchado las quejas de la mujer en contra de su hijo. Él la hizo sentirse avergonzada, sin saber por qué, y esa disculpa demostraba una generosidad de la que no lo creía capaz. «Creo que no hay por qué inquietarse mucho, Sir Norman», respondió. «Su madre es mucho más fuerte de lo que usted imagina, y le encanta a la gente. Me imagino que eso de tranquilidad y reposo es una receta de los doctores, semejante a aquella de no beber ni fumar. A veces creo que hice mal en traerla aquí». Sir Norman no parecía hablar con Fleur, sino consigo mismo. Ella amaba la vida en Londres. No creo que le resultara conveniente ahora, con los bombardeos, pero en tiempo de paz creo que sería más feliz en una ciudad. Notó la expresión de desilusión en el rostro de Sir Norman, como si pensara que había fracasado. Fleur casi no podía creerlo. Le importa su madre. En realidad la ama y desea hacer lo que considera mejor para ella. Entonces, como si cayera un telón, él asumió su habitual expresión inescrutable y se sumió en el silencio. Fleur salió al jardín. La señora Mitcham dormía la siesta y aprovechó la oportunidad para visitar el templo griego. Se alegró cuando Anthony se reunió con ella. «Barham me dijo que la encontraría aquí», indicó él, reteniendo su mano más de lo necesario. Fleur se preguntó si habría acudido al mayordomo para preguntar por ella, o para obtener otro de los inapreciables puros de Sir Norman. Le costó trabajo sostener la provocativa mirada de Anthony y bajó los ojos. Pero la invadió una cálida sensación. Era grato sentirse atractiva, notar la admiración en los ojos de un hombre. Era como la llegada de la primavera después de un largo y riguroso invierno. «La señora Mitcham duerme», indicó ella, «pero a las 4, cuando despierte, espero que vaya a verla». «Bien, iré a ver a la vieja si eso le agrada, pero, para ser sincero, me gustan las mujeres jóvenes, como botones de rosa, como usted con ese vestido». «Gracias, señor», contestó Fleur, haciéndole en broma una reverencia. «Venga, visitemos el templo. Está poblado de fantasmas del pasado. Quiero que me ayude a eliminarlos». El sol brillaba y eran jóvenes. «¿Por qué no escapar de sus propios recuerdos amargos?», se preguntó Fleur. Pero cuando, al penetrar en el templo, Anthony le hizo saber cuál era su idea de eliminar fantasmas del pasado, deseó poner fin a ese flirteo. Aunque era imposible no simpatizar con él, empezó a notar que su encanto era muy superficial y le molestaban sus comentarios venenosos acerca de Sir Norman. «¿Por qué no lo dejan en paz?», pensó. Primero la señora Mitcham y ahora Anthony Ashwin. Ambos, de una u otra forma, obtenían beneficios de Sir Norman, pero no tenía ni una palabra amable para él. No era justo. «Es usted muy linda. Si viviera sola en una casa con un hombre que no fuera Norman, pensaría lo peor, pero trataré de suplir esa deficiencia y la visitaré esta noche». «Comete un error», contestó ella con voz deliberadamente fría. «No soy ese tipo de chica. Es usted adorable y eso es suficiente recomendación. Y usted es incorregible, pero debe entenderlo. La respuesta es no, aunque se lo agradezco de todos modos. No habla en serio. ¿Qué espera? ¿Llegar a vieja?» A pesar de su resistencia, Anthony la besó. por favor», rogó ella. Anthony, riendo, la besó de nuevo, con una pasión que exigía sin palabras, pero con decisión, que se rindiera. «No, no». Fleur se separó de sus brazos con firmeza. «Lo detesto. Detesto a todos los hombres. Te enseñaré a amarme, Fleur. Déjame que te enseñe. Déjeme en paz. Estoy muy indignada, pero es culpa mía. No debí venir aquí con usted. Debo regresar a la casa. Ya deben ser más de las 4. Las 4:30. La corrigió triunfante Anthony, y Fleur lanzó una exclamación. Sabía que por su culpa me metería en problemas. Por Dios, ese es un cumplido para un hombre a quien no ha cesado de rechazar. Ella se apresuró hacia la puerta del templo, y las palabras con que iba a responder murieron en sus labios. Muy cerca, casi a la puerta del templo, se encontraba Sir Norman Mitcham. Poco después de que Arthur Girton se casara con Silvia, una tarde, de forma inesperada, Fleur regresó temprano de una cena y encontró a su madrastra en el salón con un joven.
Ellos se apartaron cuando abrió la puerta y fue indudable que los interrumpía en un momento apasionado. Fleur jamás había olvidado la expresión de asombro y de culpa de aquellos rostros y el tenso silencio que siguió, así como la repulsión que le causó la escena. Recordó ese momento al ver a Sir Norman y se sintió avergonzada. La buscaba, señorita Girton. Mi madre está despierta y la necesita. Ya me dirigía a verla. No tenía idea de que fuera tan tarde. La culpa es mía, Norman, intervino Anthony Ashwin. No lo dudo, contestó Sir Norman, y era evidente la tensión que se produjo entre ambos. Fleur corrió hacia la casa, casi al borde del llanto. Soy una tonta, se dijo, porque me dejé involucrar así. Detesto a Anthony Ashwin, detesto a todos los hombres. Al llegar a la puerta de la alcoba de la anciana, se detuvo para recobrar la compostura. Tocó y no recibió respuesta. Tocó de nuevo. La puerta se abrió y Evans se llevó un dedo a los labios para indicar silencio. No haga ruido. No ha despertado. Le hará bien descansar después de la mala noche que pasó. No comprendo, pensé. Fleur no dijo nada más, así que Sir Norman había ido en su busca y mintió. ¿Por qué? Se hizo la pregunta varias veces al llegar a su habitación. Sería porque a Sir Norman le disgustaba Anthony. Ese sentimiento lo impulsaba a llegar a decir una mentira a una de sus empleadas, la cual sabía que se descubriría enseguida. No comprendo, pensó. Caminó inquieta. Desde su llegada, Anthony la había involucrado en una serie de situaciones incorrectas, de las que lo mejor sería escapar. Y cuando Sir Norman los descubrió solos en el templo, se sintió indignada y degradada. Me iré de aquí, se dijo, pero sabía que le dolería mucho abandonar el priorato, pues había llegado a amar ese lugar. Tal vez Sir Norman ya pensaba en despedirla. ¿Y qué se habrían dicho ambos hombres cuando ella se alejó? Aquello parecía una pesadilla, y las preguntas se confundían en su mente. Se alegró cuando Evans llegó para avisarle que la señora había despertado y la necesitaba. Todo era preferible a estar sola, con sus pensamientos. Sin embargo, mientras se cambiaba para la cena, Fleur sintió el temor de ver de nuevo a Sir Norman. Pero Sir Norman empezó a charlar, casi en cuanto empezó la comida, acerca de la inspección que el ministro de Producción Aérea haría a la fábrica al día siguiente, y le avisó que iría a comer a la casa antes de regresar a Londres. Después, Sir Norman le explicó que la fábrica había duplicado su capacidad desde la última visita del ministro. A este ritmo sobrepasaremos la producción alemana, dijo. Fleur notó su entusiasmo, y cómo le importaba la fábrica que él mismo había creado. ¿Qué lo hizo iniciarse en este negocio?, preguntó. ¿De verdad le interesa saberlo? Por supuesto, no lo preguntaría si no me interesara. Supongo que es cierto, contestó Sir Norman, y empezó a contar a Fleur cómo, de pequeño, siempre deseó una bicicleta y que, después de obtenerla, aspiró a un automóvil. A base de trabajo se convirtió en un buen mecánico y después en socio de un taller de reparaciones. Eran 3 socios todos, más o menos de la misma edad, y trabajaban 18 horas al día para mantener su negocio a flote. Comenzaban a aparecer los primeros automóviles, y ellos mismos inventaron varias mejoras para los autos que reparaban, hasta que se decidieron a construir su propio modelo. Habían trabajado sin descanso, y al terminar obtuvieron un buen resultado, pero necesitaban dinero y, por una de esas afortunadas coincidencias que se dan a veces en la vida, vendieron el modelo original a un hombre muy rico que les cobró afecto. Él les proporcionó el capital y empezaron la firma Mitcham. Pero cuando las cosas empezaban a marchar bien, estalló la guerra en 1914 y todos se alistaron en el ejército. A Norman lo hirieron pronto y pasó cerca de 6 meses en el hospital antes que lo dieran de baja en el ejército. Había sacado adelante el negocio, aunque murieron sucesivamente sus 2 socios. En 1918 ya era el único dueño, ya que los 3 habían dejado como herencia sus acciones unos a otros. Pero cuando Sir Norman estaba a punto de relatar su momento de más éxito, se sumió de nuevo en el silencio y tampoco mencionó su vida personal, su matrimonio con Cynthia, ni la compra del priorato. Desilusionada, Fleur comprendió que no le diría más. La cena había terminado,
y cuando trajeron el café se puso de pie. «Debo subir a ver a su madre», dijo. «Gracias por lo que me contó. Creo que es una de las historias más fascinantes que he escuchado antes. Tal vez algún día me muestre la fábrica. Me interesaría mucho». Sir Norman no contestó, pero cuando ella ya llegaba a la puerta, le indicó: «Cuando mi madre se duerma, señorita Garton, me gustaría que fuera a la biblioteca unos minutos. Deseo preguntarle algo. Estaré allí a las 10, Sir Norman».